Cada vez que barajas el mazo con tus propias manos, estás haciendo una pregunta. Lo que nadie te dice es que muchas veces esa pregunta no es respondida por el universo, sino por algo más. El tarot no es un simple juego de imágenes. Es un lenguaje simbólico que ha sobrevivido siglos, cruzando fronteras, religiones y culturas. Pero su poder no está en los dibujos, ni en el papel, sino en lo que evoca, porque cada carta es una llave y cada lectura una puerta, pero ¿una puerta hacia dónde? Algunos dicen que el tarot conecta con el inconsciente, otros creen que revela el destino, pero hay quienes afirman algo más perturbador, que detrás de cada tirada hay una presencia, una conciencia que te observa y que responde. No porque te ame, no porque quiera ayudarte, sino porque ha sido invocada. Porque tú la llamaste sin saberlo. Y es aquí donde el misterio comienza a oscurecerse. Imagina esto, una persona sola, en su cuarto, de noche, las luces apagadas, una vela encendida. Baraja las cartas con ansiedad, buscando una respuesta, una guía, una señal. Lo que no sabe es que al concentrar su energía, al abrirse espiritualmente, está creando una conexión, como si hiciera una llamada a algo que vive en la otra línea. Pero no hay forma de saber quién atenderá esa llamada. ¿Y si las cartas no hablaran por sí solas? ¿Y si hay algo detrás que las mueve? Este video no es una condena, es una advertencia. Un recorrido por los aspectos más oscuros, secretos y desconocidos del tarot. No lo que te dicen en los libros, sino lo que se transmite en susurros, en foros cerrados, en grimorios antiguos, en confesiones que solo se hacen cuando ya es demasiado tarde. Acompáñame. Vamos a explorar lo que hay detrás del velo. Lo que no se ve, pero se siente. Lo que los practicantes avanzados callan. Lo que algunos consideran leyenda, pero que muchos han vivido y jamás pudieron olvidar. Porque quizás, después de hoy, pienses dos veces antes de volver a tirar las cartas. El tarot, tal como lo conocemos hoy, parece inofensivo. Un conjunto de cartas con imágenes llamativas, nombres enigmáticos y colores cuidadosamente seleccionados, pero lo que la mayoría ignora es que su verdadero origen no está del todo claro. Y eso, en el mundo del misterio, es la primera señal de advertencia. Las versiones más populares afirman que el tarot nació en Europa durante el siglo XV, como un juego de mesa aristocrático. Pero los ocultistas serios saben que esa es solo una parte de la historia. Porque mucho antes de eso ya existían barajas simbólicas que no se usaban para jugar, sino para invocar, para consultar, para abrir. Se han encontrado rastros de estructuras similares al tarot en textos árabes, manuscritos hebreos y hasta en templos egipcios. Una teoría afirma que los arcanos mayores no fueron diseñados para entretener, sino para preservar conocimiento prohibido. Los 22 arcanos, según esta visión, son símbolos codificados de un saber ancestral que fue ocultado deliberadamente y que solo puede ser comprendido por quienes estén iniciados en las artes ocultas. Pero ¿qué tipo de saber puede necesitar tantos símbolos, tanta protección y tanto silencio? Una respuesta inquietante se encuentra en ciertos textos herméticos del siglo XIV, donde se habla de figuras capaces de actuar como portales de comunicación, símbolos que, si se interpretan correctamente, no solo revelan información, sino que abren una vía de contacto, no con los dioses, no con los ángeles, sino con algo más antiguo, algo sin nombre, algo que fue silenciado por todas las religiones. Estas entidades no necesitan un altar, no requieren sacrificios, solo atención, solo intención, solo una puerta abierta como una tirada de cartas. Y es aquí donde comienza el verdadero peligro. El tarot, según algunos manuscritos desaparecidos tras la Inquisición, era utilizado por sectas secretas que afirmaban recibir mensajes de inteligencias invisibles,
no mensajes simbólicos, sino respuestas directas, voces, visiones, cambios en la energía del ambiente. Estas sectas desaparecieron sin dejar rastro, pero sus advertencias sobrevivieron en forma de notas marginales, símbolos extraños dibujados al reverso de las cartas y relatos de locura. Hay una historia que circula entre coleccionistas de ocultismo. Un tarotero italiano del siglo XVII afirmaba que su mazo le hablaba, literalmente. Le dictaba profecías, nombres, fechas. Decía que las cartas eran solo un conducto, un canal para algo que no era de este mundo. Una noche quemó todas sus pertenencias y desapareció en el bosque. Solo dejó una frase escrita en la pared. Ya no soy yo quien lanza las cartas, son ellas quienes me lanzan a mí. ¿Quién entonces responde cuando consultas el tarot? ¿Es tu subconsciente o es algo que se alimenta de tu necesidad de saber? Porque cada pregunta desesperada es una ofrenda, cada duda profunda una invitación. Y si lo que responde no es lo que esperabas, ya será demasiado tarde. No todas las historias sobre el tarot terminan bien. Algunas, de hecho, jamás llegaron a terminar. Porque existen casos, pocos conocidos pero profundamente inquietantes, de personas que cruzaron un umbral invisible al usar las cartas. Gente que empezó buscando guía y terminó siendo guiada por algo que no comprendía. Uno de los casos más antiguos registrados ocurrió en Francia, en 1897. Una mujer conocida como la vidente de Aviñón era famosa por sus lecturas precisas, muchas de ellas inexplicablemente exactas. Predecía muertes, accidentes, embarazos y rupturas con una precisión espeluznante. Pero un día comenzó a hablar durante las sesiones con una voz que no era la suya, grave, masculina, antinatural. Decía que no era ella quien hablaba, sino una fuerza que habitaba entre los pliegues del tiempo. Su salud se deterioró rápidamente, sufría de insomnio y ataques de ira. Murió repentinamente con el rostro desfigurado por el terror. En su diario dejó escrito: no me escuchaban. Yo solo traducía lo que me decían, pero nunca supe quiénes eran. Otro caso ocurrió en Argentina, en 1973. Una joven tarotista empezó a grabar sus lecturas para analizar sus aciertos. En varias de las cintas se escuchaban susurros que no estaban presentes durante la grabación original. Voces que repetían frases como "no está sola" y "él ya viene". Alarmada, dejó de leer por un tiempo, pero las voces siguieron. Aparecían en su casa, en el teléfono, en la radio, incluso en sueños. Desesperada, buscó ayuda espiritual, pero nadie pudo liberarla de lo que ella llamaba la presencia detrás del mazo. Años después, fue internada por psicosis. Lo único que decía una y otra vez era: no es lo que pregunté, no es lo que pregunté. Y luego están los relatos sin fecha ni nombre. Las historias contadas en foros oscuros de internet, en grupos cerrados de ocultismo, donde la gente comparte experiencias demasiado parecidas como para ser coincidencia. Lectores que dicen sentir frío extremo al sacar ciertas cartas. Maestros que afirman que algunos mazos, especialmente los antiguos, no deberían ser usados por personas no iniciadas. Lecturas en las que la misma carta aparece una y otra vez, incluso después de barajar 100 veces. Cartas que desaparecen, mazo que sangra, sombras que se mueven mientras se lee. Un caso reciente se viralizó de forma silenciosa entre los círculos esotéricos en línea. Una tarotista comenzó a transmitir en vivo sus lecturas por redes sociales. Durante una de sus transmisiones, se quedó mirando fijamente la carta de la luna durante más de 30 segundos. Sus ojos se dilataron, su voz cambió y empezó a repetir una secuencia de números sin sentido. Al día siguiente, cerró todas sus cuentas y desapareció. Nadie ha vuelto a saber de ella.
Lo último que se escuchó en la grabación fue un susurro apenas audible. Ahora tú eres el canal. Los expertos en energías lo dicen sin rodeos. Cuando usas el tarot sin saber cómo protegerte, te expones, te abres. Y no todas las presencias que rondan este mundo están interesadas en ayudarte. Algunas solo quieren entrar. Y las cartas son la llave. Entonces, si aún crees que el tarot solo responde a lo que tú proyectas, tal vez debas preguntarte, ¿proyectas o eres proyectado? Las cartas del tarot parecen simples ilustraciones. El loco, la torre, la muerte, el diablo. Pero si observas con atención, si te atreves a mirar más allá de los colores y los nombres, descubrirás algo perturbador. Están cargadas de símbolos que no pertenecen a este tiempo ni a este mundo. El arcano 13, tradicionalmente asociado con la muerte, muestra un esqueleto con una guadaña. Pero en algunos mazos antiguos, esa figura no representa solo la muerte física, representa el paso a otro plano, un plano de sombras. La posición de sus pies, la dirección de la guadaña y la expresión de los rostros caídos bajo ella coinciden con diagramas rituales hallados en libros prohibidos como el Ars Goetia, una de las secciones más oscuras del Lemegeton, un grimorio dedicado a la invocación de entidades demoníacas. En la carta del diablo, su imagen puede variar según el mazo, pero en muchos aparece con símbolos ocultistas reales. El pentagrama invertido, la posición de las manos, las cadenas. Detalles que, al ser colocados en ciertos órdenes, imitan diagramas utilizados en rituales de sellado, dominación o apertura de portales espirituales. Algunos expertos en esoterismo creen que esta carta fue diseñada para canalizar la energía de una entidad específica, no como advertencia, sino como puerta. El ermitaño, con su linterna, representa la búsqueda interior, pero hay una versión poco conocida del tarot de Marsella, en la que el haz de luz que emite la linterna forma una estrella de 8 puntas, símbolo asociado con Ishtar, diosa mesopotámica del inframundo. En interpretaciones más radicales, se sugiere que el ermitaño no busca la verdad, sino que guía a otros hacia la oscuridad como un portador de almas. Y luego está la luna, una carta que desde siempre ha estado asociada con lo oculto, lo intuitivo y lo inestable, pero los elementos en su composición han generado teorías aterradoras. El perro y el lobo, dualidad salvaje y domesticada. Las torres, guardianes de una frontera invisible. El crustáceo emergiendo del agua, símbolo de algo que sube desde las profundidades del inconsciente o desde un plano inferior. Algunos creen que esta carta es una representación codificada de un ritual de apertura astral, una advertencia de lo que puede subir si no se cierra bien el canal. Las cartas no solo representan arquetipos, para algunos ocultistas son sellos, sellos de energías, sellos de nombres, sellos de pactos. Hay reportes de antiguos tarots que no podían ser fotografiados, cuyas cartas cambiaban levemente de forma con el paso del tiempo o que solo funcionaban con una persona en específico, como si tuvieran conciencia. Un ejemplo aún más inquietante es el tarot de Thoth, creado por Aleister Crowley, uno de los ocultistas más temidos del siglo XX. Este mazo no fue hecho solo para la adivinación, fue diseñado con base en la cábala, la astrología, la alquimia y, según algunos documentos internos de la Ordo Templi Orientis, con códigos que correspondían a rituales reales de invocación. Crowley aseguraba que cada carta podía usarse como un talismán, pero no dijo para qué ni para quién. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasa si cada vez que eliges una carta estás activando algo más que un mensaje? Y si las cartas están esperando no para hablarte, sino para acceder a ti, porque los símbolos son lenguaje, y el lenguaje es poder. Pero cuando no sabes qué estás diciendo, no puedes controlar lo que estás invocando. No todos los que leen el tarot lo hacen por simple curiosidad.
Hay quienes se entregan por completo, dedicando años a dominar el arte, perfeccionar sus lecturas, estudiar cada símbolo, cada vibración, pero algunos, después de una experiencia que no pueden explicar, eligen alejarse, no por falta de fe, sino por miedo. Uno de estos testimonios proviene de una mujer de España, conocida entre sus colegas como la voz del tarot. Tenía más de 30 años de experiencia. Su precisión era tan reconocida que incluso terapeutas y empresarios acudían a sus consultas. Pero un día, algo cambió. Comenzó a notar un patrón. Durante 3 semanas consecutivas, sin importar el consultante ni la pregunta, salían las mismas 3 cartas: el diablo, la torre y la luna. Ella barajaba el mazo de 1000 formas. Usaba distintos juegos. Nada cambiaba. Lo más inquietante es que estas 3 cartas aparecían en el mismo orden, como una firma, como un mensaje. Durante las noches decía escuchar pasos en su casa, sombras que pasaban detrás de los espejos, ruidos secos que venían del lugar donde guardaba el mazo. Una madrugada lo encontró abierto sobre su mesa, con esas 3 cartas alineadas frente a ella. Desde entonces, nunca volvió a leer. Vendió su consulta, cambió de ciudad. Cuando le preguntan por qué, solo responde: porque un día las cartas dejaron de mostrarme el futuro y empezaron a mostrarme a ellos. Otro caso, esta vez en México, involucra a un joven que ofrecía lecturas en línea. Durante una sesión rutinaria comenzó a sudar de forma intensa, a tal punto que la transmisión fue interrumpida. Lo que no supo hasta después fue que la grabación mostró algo inquietante. Su rostro parecía deformarse levemente cada vez que sacaba una carta, como si una segunda cara emergiera brevemente sobre la suya. Muchos pensaron que era un glitch de la cámara. Otros no estaban tan seguros. El joven confesó que desde ese día tenía sueños recurrentes con un ser sin ojos que le hablaba en un lenguaje que no entendía. Abandonó el tarot esa misma semana. En Estados Unidos, una tarotista reconocida por su enfoque psicológico comenzó a recibir cartas anónimas con predicciones exactas sobre sus clientes, detalles que ella misma acababa de leer. Al principio pensó que era una coincidencia, pero las cartas continuaron, algunas con firmas, otras con símbolos que ella nunca había visto, pero que aparecieron días después en sus tiradas como si hubieran sido plantados en su mazo. Contactó a investigadores esotéricos, pero nadie supo darle una explicación. Destruyó todas sus barajas. Sin embargo, los símbolos comenzaron a aparecer en otras partes, en sueños, en grafitis, en libros que jamás había leído. Dijo que había abierto una frecuencia y que algo al otro lado la había notado. No se trata de superstición, se trata de la energía que se mueve cuando preguntas con demasiada insistencia, cuando exploras zonas donde la respuesta no es lo más importante, sino quien la entrega. Y cuando quienes han vivido esto deciden callar o desaparecer, es porque han comprendido una verdad inquietante, que el tarot, aunque parezca un canal neutro, puede ser una trampa, que no todas las respuestas son respuestas. Algunas son anzuelos. Y cuando tomas el anzuelo, ya no hay forma de volver atrás. El tarot, según muchas tradiciones esotéricas, no solo revela el futuro o descifra el presente, también actúa como un canal. Pero lo que muy pocos se atreven a decir en voz alta es que ese canal puede ser bidireccional. Es decir, lo que tú buscas también te busca a ti. Algunos investigadores del ocultismo, especialmente dentro de la tradición gnóstica y la demonología hermética, han hablado durante siglos de la existencia de entidades conocidas como parásitos astrales. Seres que no tienen cuerpo físico, que no necesitan alimento material, pero que se alimentan de energía emocional, miedo, ansiedad, dolor, duda. Cada lectura de tarot profunda, cada consulta desesperada, cada sesión que remueve emociones intensas, genera una vibración, una descarga energética. Y es esa vibración la que, según estas teorías, atrae a estos parásitos invisibles. Hay quienes aseguran que estas entidades
no solo rondan alrededor del tarot, sino que algunas se han vinculado directamente con ciertos mazos que habitan en ellos, que se adhieren al campo energético del lector y que cada tirada las fortalece. Imagina esto: haces una lectura para alguien que está atravesando una ruptura, una enfermedad, una pérdida. Las emociones están al límite. La persona llora, pregunta, súplica respuestas. Tú crees que solo estás ayudando, pero en ese momento la conexión se abre. Y, y si hay algo allí, absorbe. Hay reportes de lectores que tras varias sesiones intensas terminan con migrañas, pesadez, vómitos, incluso alucinaciones. Lo atribuyen al desgaste, a la energía del consultante. Pero en la literatura esotérica más antigua, esos son signos clásicos de contaminación psíquica, una especie de infestación. Una corriente de pensamiento afirma que ciertos arquetipos del tarot no fueron creados para representar ideas, sino para invocar patrones de vibración que permiten la entrada de estas presencias. La rueda de la fortuna, por ejemplo, es vista como un ciclo infinito que impide que el alma se libere. El colgado como la representación de un alma atrapada entre planos. El diablo como una invitación directa. Algunos lectores experimentados aseguran haber sentido miradas mientras leían. Otros afirman que el mazo se vuelve más pesado con el tiempo, como si algo creciera dentro de él. Hay quienes han soñado con sus propias cartas, hablándoles, no en símbolos, sino en susurros, órdenes, advertencias. Una teoría aún más inquietante propone que hay entidades que eligen lectores que observan, esperan, y cuando encuentran a alguien con la sensibilidad suficiente se adhieren, no para poseerlos, sino para alimentarse de cada sesión, como si fueran granjas emocionales. ¿Y cómo se liberan? Muchos no lo logran. Otros destruyen sus mazos, pero sienten que la presencia permanece. Algunos recurren a rituales de limpieza energética, a cuarentenas mágicas, a silencios prolongados, donde evitan cualquier contacto espiritual, pero incluso ellos admiten que a veces las cartas vuelven a aparecer en sueños y con ellas la sensación de ser observado desde un rincón que no pertenece a este mundo. Entonces, la pregunta ya no es quién te responde, sino qué se alimenta mientras tú preguntas. No todos los mazos de tarot son iguales. Algunos fueron diseñados como herramientas de introspección, otros como vehículos rituales, pero hay un grupo mucho más oscuro, mucho más temido del que rara vez se habla: los mazos malditos. No se trata de supersticiones ni de leyendas urbanas. Hay registros históricos, cartas privadas y confesiones de ocultistas que mencionan la existencia de ciertos mazos que nunca debieron ser usados, porque, al parecer, no fueron creados para predecir, sino para invocar. Uno de los casos más famosos es el del llamado Tarot de Mitre, una baraja supuestamente creada en el siglo XVIII por un alquimista francés desconocido. Según los pocos documentos que sobrevivieron, las cartas no contenían nombres ni números, solo símbolos extraños, algunos idénticos a los hallados en grimorios medievales de invocación. Quienes intentaron interpretarlo reportaban visiones, voces al anochecer y ataques de paranoia. El último dueño conocido fue hallado sin vida, rodeado por las cartas, todas alineadas, formando un círculo perfecto. La baraja fue sellada en una caja de plomo y llevada a un monasterio del norte de Italia. Desde entonces, nadie más ha tenido acceso a ella. Otro caso conocido por los círculos esotéricos británicos es el tarot de Blackwood. Este mazo fue confeccionado a mano en 1842, supuestamente siguiendo instrucciones dictadas durante sesiones de escritura automática. Lo curioso es que cada carta tenía en su reverso una frase escrita en un idioma no identificado que, según algunos expertos, comparte estructuras con el enoquiano, la lengua de los ángeles descrita por John Dee. Varios miembros de la logia que usó este mazo desaparecieron o sufrieron episodios de locura. El resto
Quemó las cartas, pero una volvió a aparecer días después, completamente intacta, sobre el altar. Nadie supo cómo llegó allí. En América Latina también se habla de un mazo prohibido, el tarot de las sombras de Calanda, un juego sin ilustraciones, solo con manchas y símbolos abstractos que, al parecer, cambiaban de forma con el paso del tiempo. Los lectores que lo usaban afirmaban que las cartas parecían responder antes de formular la pregunta, como si estuvieran escuchando. Uno de ellos, tras meses de uso, confesó que soñaba con una figura encapuchada que le decía qué carta elegir. El día que decidió dejar de leer, esa figura apareció en su habitación. Nunca volvió a dormir. Pero lo más inquietante es que algunos de estos mazos no fueron destruidos, solo escondidos, sellados, sepultados. Librerías antiguas, coleccionistas privados y templos ocultistas aseguran poseer copias que jamás serán abiertas. Y por una buena razón, cada vez que alguien los desentierra, algo parece despertar. Existen incluso reglas no escritas dentro del mundo esotérico que indican cómo manejar un mazo nuevo, no dejarlo en cualquier parte, no prestarlo, no leer si estás emocionalmente inestable y, y sobre todo, no usar un mazo si no sabes de dónde vino. Porque a veces no es el lector quien elige las cartas, sino las cartas quienes eligen al lector. Y cuando un mazo fue creado con una intención oscura, esa intención nunca se borra. Permanece, esperando, como una entidad dormida, latente, oculta entre papel y tinta. Y una vez despierta, ya no vuelve a dormir. Mucho antes de que existiera la psicología moderna, los antiguos ya sabían que las imágenes tienen poder, no solo porque representan ideas, sino porque pueden habitarlas. Y el tarot, al estar compuesto por 78 símbolos profundamente cargados, no solo comunica, también penetra. A esto se le conoce como posesión simbólica, una teoría desarrollada en paralelo por ocultistas y psicólogos esotéricos del siglo XX. Plantea que ciertas imágenes, al ser observadas con frecuencia o utilizadas con intensidad, pueden alojarse en la mente como entidades activas. No son simples recuerdos. Son patrones energéticos capaces de alterar pensamientos, emociones y hasta la voluntad. Carl Jung hablaba de los arquetipos como estructuras vivas dentro del inconsciente colectivo. Figuras como el mago, la emperatriz o el colgado no son personajes vacíos. Representan energías universales que, al ser evocadas, pueden tomar forma dentro de la psique. Pero ¿qué ocurre cuando esa forma no se queda solo en el plano simbólico, sino que empieza a manifestarse en la realidad del lector? Hay testimonios de tarotistas que, tras años de trabajo, comienzan a comportarse como las cartas que más usan. Algunos desarrollan actitudes egocéntricas, frías y calculadoras, propias del rey de espadas. Otros se aíslan, se tornan crípticos y melancólicos, como el ermitaño. Incluso hay quienes aseguran haber soñado con ellos mismos, usando las ropas de los arcanos, como si poco a poco su identidad fuera siendo reemplazada por otra. La teoría más radical propone que los símbolos del tarot no solo representan fuerzas, sino que pueden actuar como recipientes, y que, al meditar intensamente sobre una carta, el lector permite que esa fuerza entre no como una metáfora, no como un arquetipo, sino como una conciencia. El colgado, por ejemplo, puede convertirse en una obsesión por el sacrificio, la luna en una puerta abierta a la confusión, las visiones y los engaños, la torre en una vida llena de colapsos incontrolables. Y si esto ocurre, es porque cada carta representa no solo una idea, sino una forma de habitar el mundo. Una máscara, un espejo, un portal. En algunos tratados prohibidos de psicomagia, se advierte que el tarot no debe ser visualizado constantemente sin protección. Que mirar una y otra vez los arcanos puede crear una fractura entre la mente consciente y el plano astral. Una grieta por la cual pueden filtrarse influencias no deseadas, no espíritus necesariamente, sino impulsos.
Obsesiones, voces internas que no provienen del yo. Hay quien ha sentido cómo, tras una tirada intensa, su personalidad cambió por días. Otros hablan de periodos donde no recuerdan del todo lo que dijeron durante una lectura, como si alguien más hubiera tomado el control, como si la carta que hablaba no necesitara ya al lector para manifestarse. Y entonces surge la pregunta más inquietante. ¿Qué ocurre cuando tu identidad ya no es tuya? Cuando las imágenes que tú usabas para comprender el mundo comienzan a usarte a ti. Porque si las cartas pueden abrir puertas hacia afuera, también pueden abrirlas hacia adentro. Y una vez que el símbolo entra, no siempre está dispuesto a salir. No todo aquel que usa el tarot lo hace por curiosidad o por tradición esotérica. Hay grupos que desde hace siglos lo han empleado con otros fines, mucho más oscuros, más complejos y menos conocidos. Órdenes que sabían que las cartas no solo podían predecir el destino, sino alterar la mente, invocar presencias y abrir caminos hacia planos no humanos. Uno de los nombres más mencionados en documentos ocultistas es la Orden de Talceret, un grupo del siglo XIX vinculado a rituales de contacto interdimensional. No dejaron registros públicos, pero sí manuscritos cifrados donde describían un tarot negro, una versión modificada del tarot clásico donde cada arcano era acompañado por un sigilo que debía ser trazado con sangre durante el ritual. Las cartas no eran leídas en busca de respuestas, sino para convocar aquello que estaba detrás de ellas. La baraja más usada en ese culto tenía 81 cartas, no 78. Las 3 adicionales eran llamadas los umbrales. Según los textos, quien las activaba correctamente podía ver sin ojos, hablar sin voz o ser oído por aquello que mora en el eco de la realidad. Nadie sabe qué fue de sus últimos miembros. Solo se recuperó un diario en Viena, donde un iniciado escribió en su última entrada: "El mago me respondió, y no era humano". En paralelo, algunas logias rosacruces mantenían prácticas similares, pero en secreto. Usaban el tarot como mapa simbólico para recorrer los estados alterados de conciencia. Cada carta era un peldaño de iniciación, pero también una prueba. Se dice que algunos aspirantes quedaban atrapados en un estado de trance, repitiendo frases de los arcanos o afirmando haber conocido entidades que se visten con nuestras ideas para que las invitemos a pasar. Pero quizá el caso más inquietante es el de los puros de Azazel, una secta francesa del siglo XX. Este grupo tenía una práctica estricta. Jamás mezclaban las cartas al azar. El orden debía ser dictado por el líder, tras una meditación en completa oscuridad. Luego, las cartas eran colocadas sobre un espejo y el iniciado debía observarlas durante horas. Lo perturbador es que algunos aseguraban que las cartas empezaban a moverse solas, lentamente, como si algo debajo del espejo las empujara. Durante una redada policial en 1977, se encontraron grabaciones ocultas en las paredes del lugar. En una de ellas, una voz femenina repite durante casi 5 minutos: "Él ha salido de la carta, él ya no quiere regresar". Y no es la única orden que ha hecho eso. Algunas ramas de la Golden Dawn, la Ordo Templi Orientis, e incluso ciertas facciones ocultas vinculadas al esoterismo nazi usaban el tarot como medio de comunicación con inteligencias no humanas, no demonios, no ángeles, algo más antiguo, algo que, según sus escritos, espera al otro lado del velo de los símbolos. Por eso, muchos de estos grupos no querían que el tarot fuera popularizado. Decían que el uso sin preparación no solo banalizaba su poder, sino que lo volvía inestable. Como si el tarot fuera un ritual en sí mismo, uno que solo debía ser activado por quien tuviera la mente y el alma suficientemente blindadas para resistir lo que viniera a través de él. Porque para ellos, cada lectura no era solo una búsqueda de respuestas, era una puerta abierta
Y no todas las puertas se pueden cerrar después. Deja de leer el tarot si no sabes quién te está respondiendo, porque después de todo lo que has escuchado, ya no puedes decir que no lo sabías. No puedes volver a mirar una tirada sin preguntarte qué voz hay detrás. Si es la tuya, la del subconsciente, o algo que simplemente se oculta detrás del símbolo, esperando ser llamado. Quizás la respuesta que recibes no viene de ti, ni del destino, ni siquiera de un espíritu guía. Tal vez viene de aquello que ha aprendido a usar las cartas mejor que tú. Y si esa entidad supiera que puede hablarte, ¿no crees que también sabría mentirte? Porque el verdadero peligro del tarot no está en las cartas, está en el vacío que creamos al hacer una pregunta desesperada. Ese vacío es una grieta y lo que responde a veces no busca ayudarte, solo busca entrar. La próxima vez que barajes, pregúntate si eres tú quien está eligiendo las cartas o si las cartas te están eligiendo a ti, y si después de todo decides seguir usándolas, hazlo con cuidado, hazlo con respeto y sobre todo, hazlo sabiendo que no estás solo. Hay quienes escuchan cada palabra que dices y no todos tienen buenas intenciones. Si quieres seguir explorando los secretos que pocos se atreven a revelar, suscríbete a este canal porque lo que viene será aún más oscuro. Nos vemos en la próxima sombra.